El 12 de septiembre será una fecha imborrable para Kendry Páez. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy venimos a hablar de una nueva sección que si les está gustando y les pueda llegar a gustar este video y le da mucho apoyo, la vamos a seguir haciendo con cada una de estas selecciones porque seguimos en formato, todavía nos cuesta dejar el modo eliminatorias y la fecha 1 y 2, lo que han dejado para estas selecciones que han disputado estas primeras dos fechas, esta doble de eliminatorias. Y aquí venimos a hablar, como ustedes verán en la camiseta, hoy es día de Ecuador, hablamos de los momentos más destacados de la selección ecuatoriana en esta fecha número 1 y fecha número 2 de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, lo más destacable y obviamente datos interesantes que vamos a estar brindando en este video. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, muy pero muy importante que lo hagan, que se suscriban al canal, apóyennos, dennos mucho pero mucho amor, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver lo que ha pasado y los momentos más destacados, los mejores momentos de Ecuador en esta fecha número 1 y fecha número 2 de eliminatorias sudamericanas. El momento número 1 es para Hernán Galíndez y su polémica ante el intercambio de camisetas con Lionel Messi luego de la derrota de Ecuador en la fecha número 1 y debut por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con el astro argentino. El intercambio de camisetas que no cayó bien para mucha gente. Terminó la doble fecha FIFA que dio inicio a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y además de goles y fútbol hubo lugar para polémicas. Una de ellas ocurrió en Ecuador, después de la derrota 1-0 ante la Argentina el jueves en la primera jornada del certamen clasificatorio debido a que el arquero de la Tri intercambió camisetas con Lionel Messi. El hecho de que Galíndez haya elegido a quien sobre el cierre le marcó de tiro libre el único gol del partido no cayó bien en algunos fanáticos y en algunas partes de la prensa que arremetió contra el futbolista. El martes, después de la victoria ante Uruguay 2-1 en Quito, el jugador pudo responder a quienes lo criticaron. Hubo periodistas que llegaron a decir que no quería al Ecuador por cambiarle la camiseta a Messi, que nunca lo había hecho. Yo sabía que iba a recibir críticas, pero no me importó, ya que vi la alegría de mi hijo de 6 años. Que me critiquen por cómo atajo, pero no por mi nacionalidad, comentó ante los micrófonos después del partido. Además, el intercambio de camisetas con Messi esconde una historia detrás, que se remonta a los inicios del guardameta surgido en Estrella Juniors, un club de fútbol infantil en las ligas amateurs de Santa Fe. Fue en un certamen amistoso organizado por Tiro Suizo que enfrentó a Galíndez con la categoría 87 de Newell's, en donde brillaba Messi. Fue triunfo para Estrella Juniors, que frenó el vendaval de aquella divisional de la lepra a principios de los 90, que ganaba todo a su paso. Éramos los dos de zona sur, vivíamos más o menos cerca, nos enfrentábamos en todas las finales y tengo algún DVD de haberle ganado algún partido, pero casi siempre ganaba él. Una final de un torneo organizado por un club que se llama Tiro Suizo en Rosario, al campeón le daba 10 bicicletas en vez de trofeos. En Rosario se juega 7 contra 7 en el pasto. Yo atajaba para Estrella Juniors, me tocó la final y les pudimos ganar. El primer gol que me hicieron en mi vida me lo hizo Messi. Fuimos vecinos en Rosario y tenemos la misma edad, por lo que nos enfrentamos muchas veces. El momento número 2 es para el doblete de Félix Torres frente a Uruguay y el triunfo en paridad de condiciones con 0 unidades. El primero lo marcaría a fines del primer tiempo a los 45 más 5 de adición, luego de una asistencia de Moisés Caicedo, en un centro pudo elevarse y entre tantas camisetas, tanto blancas, uruguayas como amarillas de la tricolor, pudo contactar con la cabeza la pelota y marcar la igualdad, el 1-1 que depositaba con vida a Ecuador en el partido y la ilusión de todos sus hinchas en Quito. Luego a los 61 minutos de partido se iba a plantear una situación similar. Desde uno de los costados del campo de juego, Moisés Caicedo y Kendry Páez hicieron de las suyas y el astro de tan solo 16 años le podía dar la asistencia nuevamente a Félix Torres, que volvía a incursionar en el área, volvía a aparecer cual centrodelantero para esta vez marcar con el pie
el 2-1 para la selección ecuatoriana y su doblete en el partido, que lo iba a depositar como la figura, siendo aún así defensor central. El defensor ecuatoriano de tan solo 26 años y actualmente en el Santos Laguna contaba con 3 goles en la selección mayor de Ecuador hasta el último martes, donde pudo marcar su doblete y no solo eso, sino que también pudo ayudar a su selección a poder ganar el encuentro y remontar frente a la selección uruguaya, a la celeste de Marcelo Bielsa. El momento número 3 se debe a la polémica jugada que despertó muchos comentarios alrededor del mundo acerca de la jugada donde Galíndez termina impactando a un jugador uruguayo. Pudo ser una decisión que cambiara el resultado del partido entre la selección de Ecuador y Uruguay por las eliminatorias sudamericanas, que fue triunfo 2-1 de la Tri. Sucedió en el minuto 97 de los 8 que se habían agregado, cuando en el área local el arquero Hernán Galíndez chocó contra Facundo Torres, derribándolo en una acción que el árbitro Wilton Sampaio no sancionó penal, así como tampoco consideró falta al VAR, del que se difundieron los audios para avalar la decisión del juez brasileño. La jugada fue analizada de diferentes ángulos y videotecnología mediante llegaron a la conclusión de que el portero tricolor se lanzó a bloquear la pelota e inmediatamente se genera un contacto normal de juego con el delantero Charrúa. Luego viene la falta de Facundo Pelistri sobre Kevin Rodríguez, que fue lo que terminó cobrando Sampaio en la continuidad de la acción. Los guantes de Galíndez dieron de lleno en el rostro de Torres, quien a su vez sufrió un golpe con el poste del arco. Por suerte, ese topetazo no pasó a mayores y se levantó sin mayores dificultades. Sin embargo, fiel a su estilo, Marcelo Bielsa, entrenador argentino que dirige a la Celeste, no quiso cargar sobre el supuesto error de Wilton Sampaio y sus colaboradores, y dejó su particular punto de vista sobre la acción. Son reclamos por ver una jugada de manera más favorable que la decisión del árbitro. Es una situación sin trascendencia. El árbitro acierta o se equivoca, pero no creo que tuvo ningún peso para desnivelar el resultado. Como estábamos a un gol, hay jugadas que las reclamamos. Es algo natural, producto de que el partido se iba y el empate no llegaba. El momento número 4 es la cesión de la cinta de capitán de Ener Valencia hacia Moisés Caicedo, cuando le tocó salir del campo de juego frente a Uruguay, y el niño Moy quedó como capitán. La imagen quizás no sea tan impactante desde lo visual, es algo normal. Con el tiempo regular cumplido, Félix Sánchez Vaz decidió meter a un fresco y veloz Kevin Rodríguez en lugar de Ener Valencia, que al retirarse del campo de juego entre aplausos le dejó la cinta de capitán al niño Moy, estandarte clave en el eje central del seleccionado. Además de la recuperación y generación de juego, hay que subrayarle la buena pegada, importantísima en la ejecución del tiro libre de esquina que Félix Torres concretó para el 1-1 parcial en el Paz Delgado. Y aunque apenas tenga 21 años, el futbolista surgido en Independiente del Valle ya es un referente. Sí, solamente lleva 33 cotejos en el combinado nacional, pero ¿qué partidos jugó? Se convirtió en un hombre determinante de Gustavo Alfaro, que lo hizo debutar en la absoluta en octubre del 2020, camino a un Mundial de Qatar en el que se destacó con un gol ante Senegal en la fase de grupos. El tercero anteriormente le hizo uno a Uruguay y otro a Chile por eliminatorias. Un ejemplo de esta trascendencia es que Caicedo disputó 1.170 minutos de juego de los últimos 1.260 que disputó Ecuador, entre eliminatorias, amistosos internacionales y Copa del Mundo. Solamente se ausentó en el 0-0 con Irak previo a la cita mundialista, dado que tanto él como Pervis Estupiñán, ambos en Brighton, y otras figuras todavía estaban afectadas a objetivos importantes con sus equipos. Ener Valencia, capitán y goleador histórico de Ecuador, habló luego del triunfo sobre Uruguay por 2-1, donde reconoció su fallo del penal, pero también resaltó a Moisés Caicedo como el futuro capitán de la tricolor. Es uno de los líderes del grupo. Él no quería ponérsela, pero es muy responsable. Siempre ayuda a los muchachos y va a ser un gran capitán, auguró Valencia sobre el futbolista del Chelsea. Y el momento número 5 es el debut y otro nuevo récord que rompe Kendry Páez con la selección de Ecuador. El 12 de septiembre será una fecha imborrable para Kendry Páez.
Este martes la joya de Independiente del Valle, que ya fue vendido a Chelsea de Inglaterra, cumplió uno de sus sueños, debutó en la Tri. El talentoso volante de apenas 16 años fue una de las figuras que tuvo el equipo de Félix Sánchez Vaz y dio la asistencia en el segundo gol de Félix Torres. Y luego de 24 horas, el juvenil expresó que sintió al tener su estreno en la selección. Contento y feliz por mi debut con la selección absoluta. Gran victoria. Lo que he vivido ha sido un sueño. Aprender de grandes estrellas y tenerlos como compañeros es un honor. Quiero seguir compartiendo con ellos y continuar siendo parte de este camino. Gracias a todos, escribió Páez en su cuenta de Instagram. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy con los momentos más destacados de Ecuador en estas primeras 2 fechas de eliminatorias. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre, puede ser otra selección de todas las sudamericanas que han pasado por esta doble fecha, aquí abajo obviamente primero se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden dejar ese enorme like si les gustó y si quieren más, dedito para arriba y nos apoyan muchísimo. Comenten qué otra selección les gustaría que tenga estos momentos destacados o también otro video que quieren que hagamos. Aquí abajo en los comentarios lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.